Buenas, en el día de hoy vine a grabar este video para explicarle una de las historias que a mí más me fascina eh, sobre el surgimiento de las distintas denominaciones religiosas. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. No es bueno juzgar el libro por su portada, hay que investigar el contenido. Las religiones o las denominaciones religiosas tienen un trasfondo, cristocéntrico. Con el tiempo, muchas se fueron desviando de su propósito. Y cuando yo empecé a investigar acerca de la religión adventista, me encontré algo fascinante. Si empiezo a hablar de manera detallada de todo lo que tiene que ver con la iglesia adventista, eh, no termino. Por eso es bueno que ustedes vean una película que se llama Como todo comenzó. Está en YouTube, creo que está en Netflix, está en Maggi. La pueden buscar. Es muy buena, dura como 2 horas, pero te da pinceladas y vas viendo los personajes principales que fueron guiados por el Espíritu Santo a poder fundar esta religión, este grupo de personas, cómo fueron guiados y cómo la iglesia adventista hasta el sol de hoy se ha mantenido, cómo fueron surgiendo esas ideas para que se puedan crear las universidades y colegios adventistas, cómo fueron surgiendo las ideas para que hoy en día exista un régimen pro salud, también como la que muchos entienden que los adventistas consideran su Dios y no es un Dios, es una profeta guiada por el Espíritu Santo, conocida mejor como Lena Harmon de White, cómo ella decidió escribir libros. Pero lo bueno es que usted también vaya a un libro que se llama Historia resumida de los adventistas del séptimo día, para que usted vaya entendiendo. En Google puede buscar inclusive historias sobre ella. Le puede preguntar inclusive a ChatGPT, a Gemini, a DeepChat acerca de Elena Harmon de White. Inclusive su esposo, Jaime White, también pueden preguntarle que fue uno de los pioneros de la iglesia, José Bates, que José Bates, déjenme decirle, él no creía en nada de los milagros del linaje de White hasta que después empezó a comprender algunas cosas. Pero no lo voy a narrar la historia de atrás hacia adelante, sino vamos a empezar por puntos específicos. Miren, aquí tengo en mi tablet, tengo lo que es asimismo una historia resumida de los adventistas del séptimo día. Si a usted le interesa el libro, me lo puede pedir y yo se lo puedo enviar. Usted me da el correo y yo se lo mando. No hay con eso. Sin embargo, de la Guillermo no era adventista. Inclusive él murió sin formarse la iglesia adventista. Muchos se confunden de que Guillermo Miller fue adventista. Guillermo Miller no fue adventista. Para que tengan eso claro. En su primer capítulo, este libro se titula a sí mismo Raíces Milleristas. Todo el que creía en lo que Guillermo Miller predicaba eran considerados mileristas. Y aquí me dice a mí que lo voy a leer esto para que ustedes puedan entender qué tan equivocados y tan errados están las personas cuando llega la hora de juzgar ahora a una denominación. Y entre este punto me encuentro con los adventistas. Luego le voy a hacer otros videos hablándole de otras religiones, pero en esta ocasión me quiero enfocar más en los adventistas del séptimo día. Dicho de paso, en este libro de una historia resumida sobre los adventistas del séptimo día sale el creador de la religión mormón. Es bueno que usted lo lea este libro para que usted pueda entender que si con el tiempo ellos se desviaron de su propósito, eso no fue porque el Espíritu lo guió. Inclusive a Joseph Smith, el libro dice
que el Espíritu Santo vino sobre él, pero el Espíritu Santo también le dio a él el don profético. La Biblia registra, Pablo escribe en dos de sus cartas, cuáles fueron los dones que el Espíritu da. Inclusive cuando ustedes leen Hechos de los Apóstoles van a ver que cuando los dones, el Espíritu Santo baja, a las personas se le dan dones. Dice el mismo Hechos de los Apóstoles que Pedro hasta con su sombra sanaba a las personas. Y nosotros cuando leemos los 4 evangelios solamente entendíamos que era Jesús que lo hacía. Sin embargo, Jesús le decía a sus discípulos, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros agarramos y también leemos el Antiguo Testamento, encontramos que el Espíritu de Dios estaba con ellos en la creación y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y cuando el mismo Dios dice, hagamos al hombre, no se lo dice a los animales, sino también se lo dice la Trinidad, a la deidad. Eso también es una creencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Búsquenla, léanla, escudriñenla, porque también tiene cita bíblica muy importante que lo va a poder usted dar ese entendimiento que se necesita hoy en día, porque estamos siendo engañados con la misma verdad. Sin embargo, Guillermo Miller, aquí voy a leerle esto, pero no quiero leer Guillermo Miller sin antes leer esta parte. Los adventistas modernos encuentran sus raíces inmediatamente en el movimiento del segundo advenimiento del siglo XIX. Si bien muchos predicadores proclaman la pronta venida de Cristo en Europa y otras partes del mundo, la creencia tuvo su mayor impacto en Norteamérica. Un laico bautista, escuchen bien, bautista, llamado Guillermo Miller, él nació en el año 1782 y murió en el año 1849. Jugó un papel primordial para los comienzos adventistas en Norteamérica. Están entendiendo, él no era adventista, sino que jugó un papel importante para que la iglesia adventista con el tiempo se pueda formar, perdón. Miren esto, nació en un hogar cristiano. Miren, abandonó sus convicciones religiosas en el deísmo, o sea, otra religión, el deísmo, durante los primeros años del siglo XIX. El deísmo, una creencia escéptica que rechaza el cristianismo junto con sus milagros y la revelación sobrenatural. Aboga por un Dios distante que no participa activamente de los asuntos humanos. La creencia deísta se hicieron populares tanto en Europa como en Norteamérica durante la mitad del siglo XVIII. Pero las atrocidades y los excesos de la Revolución Francesa en la década de 1790 indujeron a muchos a cuestionar a la razón humana como una base suficiente para la vida civilizada. Uno de los resultados fue el abandono masivo del deísmo y el regreso de muchas personas al cristianismo durante la mitad de 2 décadas del siglo XIX. Pero Guillermo Miller, cuando él se engancha, dice aquí el primer capítulo, a la milicia, es militar, luego que termina la guerra, él abandona eso, él se pone a estudiar la Biblia, pero de noche tiene pesadilla porque recuerda lo que sucedió durante la guerra y todas las personas que él vio morir. Hasta que un día él se sentó a estudiar la Biblia y dice, Miller llegó a una conclusión por medio de un estudio de las profecías del libro de Daniel. Miren, le voy a decir algo. La iglesia adventista no se forma en el año 1844. Eso es lo primero. Y yo le leo a ustedes que Guillermo Miller fue uno de los que impulsó, y aún así él murió en el año 1849. La iglesia adventista no se forma tampoco en el año 1849, ni siquiera en el año 1848. O sea, hay que tener eso claro. Miren esto. En los Estados Unidos de América, el reavivamiento que le siguió fue conocido como el segundo gran reavivamiento. Miren, estuvo entre los que volvieron a creer en la Biblia en un reavivamiento. Su escepticismo duró toda la guerra de 1812.
Pero, pero, al enfrentar la violencia y la muerte, comenzó a reevaluar su vida personal y el significado de la vida general. Como mucho de su generación, se sintió eh, impelido a estudiar la Biblia. Y al igual que muchos, se convirtió o se reconvirtió al cristianismo cuando el segundo gran reavivamiento revitalizaba las iglesias norteamericanas. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Miller se convirtió en un estudiante de la Biblia particularmente celoso. Miller llegó a una conclusión. Miller se sentaba mucho a estudiar la Biblia, ya se lo estoy leyendo textualmente del libro, no me estoy inventando nada, pero lo voy a hacer un resumen rápido. Miller estudiaba la Biblia todas las noches. Eh, es como anteriormente nosotros nos gustaba más leer un libro que ver una serie de Netflix. Miller era ese tipo de persona. En vez de sentarse a ver un televisor, aunque no había en ese momento, pero Miller estudiaba. ¿Y qué mejor estudio que la Biblia? Sin embargo, dice asimismo que durante sus estudios, Miller llegó a una conclusión por medio del estudio de las profecías del libro de Daniel. Muy pocas personas pueden entender esa profecía, especialmente la que está registrada en Daniel capítulo 8, versículo 14. No se lo voy a leer de aquí textualmente para que después no me diga que estoy siendo fanático, sino que se lo voy a leer de la misma Biblia. Miren, no tengo hoja, de la misma Biblia. Y dice en Daniel capítulo 8, en su versículo 14, dice, y él dijo, o sea, el ángel le dice a Daniel, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. El capítulo 8 dice, visión del carnero y del macho cabrío. Les recomiendo que lo lea también. Dice aquí, al actual bajo la comprensión aplícamente aceptada de números 14:34, es bueno que lo lean, y Ezequiel 4, capítulo 4, versículo del 5 al 6, de que un día profético, al igual, un día profético equivale a un año. Y ahí le mencioné las citas bíblicas, número capítulo 14, su versículo 34, Ezequiel capítulo 4, su versículo 5 y 6. Ahí te dice justamente que fueron gente totalmente desligada que escribieron esos libros. Te están diciendo a ti, igual que a mí, que un día equivale a un año. Y a mí me dice que la profecía que leyó Guillermo Miller fue justamente de la siguiente manera. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y así no se lo voy a decir. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Tardes y mañana es año. O sea, aquí lo está leyendo un día. Pero cuando Guillermo Miller va a hacer cálculo, pam, 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 si esas citas bíblicas, número y Ezequiel, me está diciendo a mí que un día equivale a un año, entonces son 2300 tardes y mañana, 2300 años. Y el santuario entonces va a ser que va purificado. Guillermo Miller, tal vez, él interpretó bien eso, pero Guillermo Miller lo que no cayó era hacia dónde tenía que estar dirigida la interpretación de Daniel capítulo 8, versículo 14. La Biblia es una sola. En un video que yo le explico a ustedes algunas cosas acerca del santuario, con citas bíblicas textualmente, le explicaba a ustedes que la Biblia es una. Todo va enlazada. De que tal vez se dice que el primer libro que se escribió de la Biblia fue Job. Está bien, fue el primero. Pero inclusive en el libro de Job, usted leyendo Job, se va a encontrar palabras que van alusivas a la creación en el santuario. Bien, entonces aquí, mi amigo Guillermo Miller, él entendió bien la profecía. Y él calculó 1843. Lo único que él entendía que Cristo vendría a la tierra porque él entendía que el santuario que tenía que ser purificado era el antiguo santuario del pueblo de Israel, el santuario terrenal. Y hay un texto encontrado en el libro de Éxodo cuando el Señor llama a Moisés, le dice,
hazme un santuario como el que está aquí en el cielo. Mira, hazme una réplica como el que yo te estoy mostrando. A ese santuario es que se refiere la profecía de Daniel. Sin embargo, él hizo su cálculo y el cálculo que él hizo, 1843, faltaba algo, qué día cayó, y entonces ahí es que entonces empieza la cuestionante de muchas personas. Él empieza a escribir y a predicar todo, porque inclusive a él lo invitan a predicar. Y el mensaje que él tenía que predicar era que Cristo venía pronto. El mismo mensaje que empezaron a predicar los discípulos luego que Jesús ascendió al cielo. Es el mismo mensaje que tenemos que predicar tú y yo. Por eso tú ves muchas personas actualmente que predican Cristo viene. Tú ves mucho letrero Cristo viene, porque ese es el mensaje que tenemos que predicar, el mensaje del advenimiento. Dicho de paso, el nombre de los adventistas significa advenimiento. La palabra del séptimo día es que ellos guardan el séptimo día, que es el cuarto mandamiento. Es el séptimo día que el mismo Jesús dice la Biblia textualmente en el libro de Génesis capítulo 2. Y bendijo, ¿qué cosa? Dios el día sábado, el día séptimo, y lo santificó. Y reposó él de todo lo que había hecho. A eso era que se refería. Sin embargo, Guillermo Miller comenzó a predicar y no se detuvo. Más adelante, hay un pionero que no lo tengo aquí mismo, que puede considerar pionero adventista. Hace el cálculo bien y le dice, mira, vamos al cálculo, ok, da 22 de octubre de 1844. Y eso más adelante, si tengo tiempo, porque no quiero que este video dure ni siquiera media hora, sea tan largo, te lo voy a explicar cómo se dieron esos cálculos, o más adelante voy a grabar un video ya hasta con imágenes y todo para que ustedes puedan entender cómo fue que Guillermo Miller hizo el cálculo y cómo vino otra persona y aclaró bien ese cálculo. Todavía esa persona que aclaró bien el cálculo entendieron que el santuario que tenía que purificarse era este. Y cuando usted estudia el tema del santuario terrenal, se van a dar cuenta que en el séptimo año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El sacerdote solamente estaba en el atrio y en el lugar santo. En el lugar santísimo no podía estar. Y ahí mismo, cuando se encendía el fuego de la chequina, que estaba entre medio de los dos querubines, estaba la presencia de Dios. Y ahí mismo, entonces, el sumo sacerdote podía interactuar con Dios. Hasta ahí van entendiendo un poquito. Miren esto, el adventismo da un paso gigante con Josué Haynes. En el año 1939, Haynes era el influyente pastor de la capilla de la calle de Charlton. Estoy leyendo el mismo libro. En la ciudad de Boston. No solo era un pastor prominente, sino también un reconocido líder en el movimiento interiglesias que intentaba dar la llegada de un terrenal por medio de una reforma personal. Sin embargo, perdón, en 1939 le extendió una invitación para una serie de reuniones en una iglesia. El mensaje del segundo advenimiento, ese era el que tenía que predicar Guillermo Miller. Dentro de ese grupo que Guillermo Miller llegó a predicar, se encontraban las siguientes personas: José Bates, Elena G. de White, o en ese momento no era de White, era Elena Harmon, y Jaime White. El 22 de octubre del año 1844, la iglesia como tal, se dice que tuvo un chasco, y era porque ellos pensaban que sus esperanzas de que Cristo venía se había desvanecido. Fue tan así que muchos de ellos vendieron absolutamente todo. Todo. José Bates fue uno. Vendió absolutamente todo. Sin embargo,
el estudio de este libro, el estudio de la iglesia, me dice a mí que eso no se detuvo ahí. Tiempo después de Gran Chasco, había un señor llamado Irán Exxon. Le voy a buscar aquí para que ustedes vean qué fue lo que hizo Irán Exxon. Esto se encuentra en su capítulo 2 de este mismo libro, que dice la era del desarrollo doctrinal. Y igual asimismo el periodo posterior al Gran Chasco, que fue el 22 de octubre del año 1844, encontró el adventismo milenista en un estado de confusión total. Su elevada esperanza había dado paso a la profundidad de una desesperación. La certeza matemática de su fe los dejó aturdidos cuando el acontecimiento esperado no ocurrió. Josué Hines, uno de los que también, acuérdense que le dije que invitó a Guillermo Miller a salir a predicar, rápidamente llegó a creer que no había ocurrido nada en esa fecha. El 5 de noviembre de 1854, Hines escribió algo. Ahora estamos satisfechos de que no podemos depender de las autoridades en las que basamos nuestro cálculo para un tiempo definitivo. Eso después lo vamos a estudiar. Ira Exxon, no voy a seguir buscando aquí porque no quiero. Bueno, escuchen esto. El 23 de octubre de 1844, Irán Exxon, luego de lo que había pasado, él decidió visitar a unos vecinos, reunió un grupo de personas. A esta historia lo pueden buscar. Y él decide ir a consolar a aquellas personas que estaban pasando por lo mismo que él. Sin embargo, para sorpresa de él, luego que había muchas personas que se habían burlado de él, él fue a su granero, él estaba orando, y él andaba con dos compañeros de él, y ellos se fueron delante, y él iba pasando justamente por el maizal. Y en ese momento, cuando él miró al cielo, él vio lo que estaba pasando. Y era que el mismo Jesús que ascendió al cielo, él mismo agarró y pasó del lugar santo al lugar santísimo. Irán Exxon lo vio textualmente a sí mismo y lo escribió. Y a partir de ahí, los que creyeron en la profecía de Miller pudieron entender lo que pasó. Él salió a predicar. Helena Harmon de White empezó a recibir visiones. Con el tiempo se casó con Jaime White. Ahí pasó ella a ser Helena Harmon de White. En una visión que ella tuvo, donde ella veía, hablaba de las constelaciones de Orión y todo eso. José Bates, que no creía en Helena Harmon de White, decidió creer en sus visiones. Y entre ellos, José Bates, Jaime White y Helena Harmon White fueron los tres que hicieron posible que el adventismo esté vigente hasta el sol de hoy. De ellos tres, la que murió de último fue Helena Harmon de White. Pero esto no se detuvo ahí. Helena sufrió mucho. Su hermana, jugando un día, le tiró una piedra, le dio medio a medio entre los ojos, y dice que eso le causó ya una condición en la cual ella no podía seguir asistiendo al colegio. Y dejó de estudiar. Y cuando usted comienza a estudiar la vida del linaje de White, tú dices en la actualidad, cómo una persona como ella en aquellos tiempos pudo escribir tantos libros. El linaje de White no solamente estaba en Estados Unidos. En este libro te dice a ti que Helena Harmon de White también predicó en Europa, fue a Australia, y donde quiera que ella predicaba, escribía la serie El conflicto de los siglos, que también está un libro que se llama El camino a Cristo, un libro buenísimo, que no te dice a ti, conviértete al adventismo, sino cómo podemos llegar a los pies de Cristo. No quiero hacer esto tan largo, pero lo que más puedo decir a ustedes,
que la iglesia adventista tiene una historia que debemos de estudiar. Ya con más despacio, porque estoy grabando desde mi celular, por eso fue que se movió hace un rato y lo tengo grabando ahí. Cuando ya pueda tener los equipos necesarios, voy a hacer un video donde justamente se menciona el nombre de Joseph Smith, perdón, y cómo la iglesia adventista fue surgiendo. Dios le bendiga. Eso fue todo. Y si necesitan el libro Historia resumida de la iglesia adventista del séptimo día, me dejan saber para yo enviarle el libro como usted quiera. Esto fue algo sumamente interesante. La iglesia adventista surgió no como iglesia adventista, sino como un grupo de reunión que con el tiempo llegó a buscar un significado, a ver la providencia de Dios, a ver el milagro de Dios, a poder recibir el Espíritu Santo. Fue después que lo que ocurrió el 22 de octubre de 1944. Cuídense, Cristo le ama.